Este es el segundo video del tercer módulo, en el cual abordaremos el procesamiento de datos e información ambiental. En el primer video veíamos los tipos de sistemas de información ambiental relacionados al estado, es decir, a cómo está el recurso. Los 5 principales, o los 5 que constituyen eso, son el SIR-H, que es el Sistema de Información de Recurso Hídrico, el CISAIRE, que es respecto a calidad del aire, el SIP, que es el Sistema de Información de Biodiversidad. Veíamos que también estaba el Sistema de Información Forestal y el de Aguas Marítimas, el SIAM. Entonces, no solamente es conocer los sistemas de información ambiental que hay, sino saber cómo se pueden procesar estos datos, cómo estos datos son almacenados, cómo estos datos también pueden ser, digamos, manejados en bodegas de datos ambientales o bases de datos ambientales, como bien sea que se estén manejando. Al final del video número 1 les mencionaba que se pueden generar grandes volúmenes de datos, así que esos volúmenes de datos que se pueden generar y cómo se pueden manipular es sobre lo que se va a trabajar en este segundo video. Este es un recurso educativo digital desarrollado para el Seminario 2 de la Maestría en Ingeniería Ambiental, el cual dará herramientas a los estudiantes sobre cómo es el procesamiento de los datos ambientales, sobre todo en la construcción de las bases de datos y bodegas, y cómo son creadas, que es muy importante para conocer más a fondo la forma en que deben ser manipulados e interpretada esta información. La agenda y contenido de esta presentación parten de la introducción, en el cual serán mencionados los conceptos fundamentales sobre el almacenamiento y el tratamiento de los datos ambientales. Se explicará cuáles son los pasos que se deben seguir con miras hacia un propósito que lo veíamos en el video número 1, es la generación de conocimiento. También cómo pueden ser, por ejemplo, los datos ambientales tratados en términos descriptivos e inclusive predictivos. En la segunda parte nos vamos a enfocar sobre todo el almacenamiento. El almacenamiento de los datos es fundamental, porque el almacenamiento de los datos tiene que garantizar que esos sean accesibles, que tengan una lógica y un orden que nos permitan hacer interpretaciones y sobre todo tratarlos. Nada sirve tener grandes volúmenes de datos si estos no son adecuadamente almacenados, porque se perdería información. Posterior a esto vamos a ver cómo es el tratamiento de los datos, cómo se hace la extracción, la transformación y la carga, que es la metodología ETL, pues por sus siglas en inglés, y vamos a ver cómo es esa metodología, sobre todo hacia la creación de bodegas. Seguido continuamos con el análisis de la información, cómo es el procesamiento analítico, la minería de datos, el machine learning, que son una forma de análisis de la información, al igual de algunos software que pueden ayudarnos para el tratamiento de esta información. En cuanto, por ejemplo, a Machine Learning, veíamos, por ejemplo, quienes sigan esta serie de videos, en el primer módulo que hacíamos algo de minería de texto con un software que es el Vantage Point. Pues aquí vamos a hacer minería de datos y hay software gratuito. También hay software pago que nos permiten este tipo de procesos. Finalizamos con el tema de la divulgación. La divulgación es bastante importante. Veíamos que todos los sistemas de información ambiental permiten el acceso público a la información que el Estado va almacenando sobre los distintos sistemas biológicos o suelos o aire o agua. Entonces la divulgación es un tema bastante importante en el cual se debe dar una relevancia. Vamos a ver esto más detalladamente en el video número 3, en el cual vamos a acceder a bases de datos ambientales y poder descargar información e interpretarla. Así que los invito a continuar y finalizar esta serie de videos de este tercer módulo. Entonces, en esta parte que corresponde a la introducción, primero tenemos que saber cuáles son esas fuentes de información ambiental. Pues las fuentes de información ambiental veíamos en el video número 1 para el caso de Caldas, el CIMAC,
por ejemplo, en sus redes hidrometeorológicas, pues esa es una fuente de las cuales se pueden generar numerosos trabajos de investigación y estudios puntuales, que es, por ejemplo, lo que busca mucho esta maestría. Y esa información, por ejemplo, de redes hidrometeorológicas, también acompañado con monitoreos de calidad del aire y muestreos de agua, pues son esas fuentes que nos dan esos datos, los cuales deben ser procesados y almacenados. Entonces, ese CIMAC, por ejemplo, para el caso de Caldas, pues hay una red en todo el departamento, principalmente está todo muy centralizado hacia Manizales. Manizales cuenta pues con mayor cantidad de estaciones, pues obviamente por ser la capital. Entonces veamos que una ciudad como Manizales, que es una ciudad intermedia, pues tiene distintas redes. Al igual la hidrometeorológica, la de calidad del aire, la red sismológica, la red de aguas subterráneas. Entonces imaginen la cantidad de datos que se pueden procesar en un día, juntando las 4 redes que cuenta el CIMAC para Caldas y muy concretamente para Manizales, pues son volúmenes de datos muy grandes. Entonces, para hacernos una idea, consideremos lo siguiente. Supongamos que tenemos una estación donde se toma una sola variable. Veíamos en el video número 1 que, por ejemplo, para redes hidrometeorológicas se pueden tener hasta 5, 6, 7 variables. Entonces hagamos el ejemplo de una sola variable, supongamos precipitación. Entonces se toma cada 5 minutos, 5 minutal, generaría alrededor de 288 registros esa estación. Al pasar a una red, por ejemplo, de 20 estaciones, se lograría por día 5.760 registros, o sea que ya estamos empezando a hablar de datos de miles. Si es una sola estación con una sola variable, que eso generalmente no va a suceder, cuando pasamos a una red más robusta, ya estamos hablando no de 288 registros, sino de 5.760. Ahora bien, si en este caso se miden, supongamos, 7 variables, que es lo que corresponde para el departamento de Caldas, en algunas estaciones se miden hasta 7, pues a lo largo de un día de 20 estaciones, pues se van a tener ¿cuánto? 40.320 registros al día. Vemos que el volumen de información pues obviamente va aumentando en la medida que se tengan más estaciones y más variables, y obviamente depende mucho del intervalo de tiempo en que se van tomando esas variables. Entonces, si la ciudad, como en el caso de Manizales, hay 4 redes, veíamos que Manizales tenía una red sísmica, una red de aguas subterráneas, una de calidad del aire y una hidrometeorológica, 4 por 20 estaciones, pues estarían hablando de alrededor de 80 estaciones, porque pues son 4 redes por las 20, pues obviamente eso generaría 161.280 datos. Eso claramente ya nos está hablando de valores importantes de datos. Pero ahora pensemos no en un día, porque esos 161.280 es en un día. Pensemos para las 4 redes, para las 20 estaciones, pensemos en una semana, serían 1.128.960 datos, que si lo multiplicamos por un año en que esté operando, vamos a decir que en un año se están generando 58.705.920 datos. Son cifras, pues a ver, muy robustas. 58, casi 59 millones de datos, pues para ser procesados exigen que se tenga un software y un sistema de información adecuado que sea capaz de procesar, porque pues si juntamos todas las redes, juntamos todos los datos, pues finalmente los datos van a ser casi que inaccesibles y esa información y todo ese trabajo se pierde. Pero ahora imaginemos que haya una tradición de una década o de décadas. Solo para una década estamos hablando que se generan alrededor de 587 millones de datos, o sea que los volúmenes son muy altos. Por eso les hablaba que en este caso, pues con ese volumen de datos podemos hacer predicciones, porque ya conocemos en una década mucho del comportamiento, aunque pues una década es un periodo relativamente corto, se requieren más.
Entonces esta cantidad de datos nos pueden ayudar a hacer predicciones o hacer descripciones de cómo está variando, digamos, la calidad del aire o el agua en una ciudad. Entonces para esto pues sí se requiere algo de minería de datos y software especializado, que es lo que vamos a ver a lo largo de este video, sobre todo para el fin último de los sistemas de información ambiental, que es la generación de conocimiento. Entonces veíamos cómo se generan grandes volúmenes de datos a partir de estaciones o variables que se vayan terminando. Entonces, ¿cuáles son esos pasos para generar esa información? Porque veíamos en el video número 1 pues que están los sistemas, que está la información, pero pues debemos preguntarnos cómo se genera esa información. Entonces todo parte de los monitoreos o muestreos. Entonces los monitoreos ambientales son esa fuente de datos que aumentan generalmente en forma exponencial, pues porque ya tenemos facilidades tecnológicas en que muchas veces los aparatos son automáticos y generan ese volumen de datos, bien sea en calidad del aire, por ejemplo, que hay equipos que son tan sofisticados que pueden dar ese tipo de información. Entonces esos monitoreos e inclusive muestreos, para que no se vayan a confundir, una cosa es un monitoreo y otra cosa es un muestreo, no son sinónimos, pues son esa fuente de datos que vamos a almacenar y que vamos a interpretar. Entonces una vez se han hecho los monitoreos, pues se hacen mediciones. Esas mediciones, recordemos que, por ejemplo, el periodo de tiempo pues va a ser muy determinante el momento de saber el número de datos que se va a tener, y a su vez se tiene que tener en cuenta que entre menor sea el tiempo que se hace entre una medición y otra, pues mayor será la precisión. Así que en los casos ideales pues siempre va a ser preferible tener menores tiempos entre toma de datos, lo que va a generar pues mayor volumen, que puede ser un problema para su manejo, pero en compensación pues vamos a tener mayor precisión sobre lo que hagamos sobre esos datos, es decir, predicciones o conclusiones o descripciones. Entonces ahí en estas dos primeras etapas del monitoreo y la medición pues vamos a tener los datos, que va a depender obviamente del tipo de monitoreo y del tipo y el intervalo de tiempo. Pasamos a las variables. El número y el tipo de variables van a depender de muchas cosas. Uno, de los equipos, de los sensores instalados en cada estación y de las condiciones de ubicación. ¿Por qué es importante esto? Muchas veces, si estamos hablando, por ejemplo, de una red de calidad del aire, no es necesario, por ejemplo, en un sector determinado hacer todas las mediciones, porque por ejemplo no se va a dar la formación, supongamos, es un caso hipotético, la formación de SO2 o no se da la formación de NOx, es un caso en ese sector. Entonces no es necesario, digamos, determinar cuando se sabe que no va a haber. Hablamos por ejemplo de un bosque. En un bosque pues no se esperaría a la producción de determinados contaminantes, entonces no es necesario determinarlos, pero sí sería importante cuantificar otros. Pero entonces las variables que se van a medir va a depender del lugar donde se ubiquen, porque pues por ejemplo si yo estoy cerca de un sector industrial me va a interesar unos contaminantes en particular, así que agregaré o quitaré algunas variables. Y depende de los equipos también pueden definir si puedo o no determinar esa cantidad de variables. Entonces una vez que se han hecho los monitoreos, tenemos la medición, conocemos las variables, se puede hacer algo que es la interpretación y la recolección de los datos. Entonces en ese punto pues ya tenemos las estaciones, tenemos cada cuánto se van a medir y si se hace el monitoreo o muestreo, pues se hace la recolección, el almacenamiento. Esa recolección es bastante importante porque nos permite registrar cambios e identificar patrones en fenómenos ambientales. ¿Por qué? Porque ese almacenamiento y la correcta interpretación pues nos va a decir, bueno, esto varió de esta forma de un año a otro, que pudo haber causado esa variación, si mejoró, si empeoró, y obviamente reconocer patrones. En cuanto a los usos,
de los datos. Los datos pueden tener un uso, les mencionaba mucho, descriptivo, predictivo. El descriptivo va más que todo a identificar patrones y el predictivo pues a sistemas de alerta temprana, que eso es uno de los propósitos que veíamos que tenía el SINA, que es el sistema el sistema nacional ambiental. Ese sistema pues definitivamente le apunta mucho a la predicción, y sus datos que podemos almacenar pues nos va a servir. Obviamente también está el tema de las técnicas que podemos utilizar, sobre todo nuevamente apuntándoles hacia la interpretación, que en este caso nos va a servir para generar conocimiento. Y una vez se ha generado ese conocimiento con las etapas previas, pues podemos llegar a algo muy importante, que es la toma de decisiones. Yo les comentaba en el video número 1 que muchas veces, por ejemplo, cuando se ha interpretado una información y se identifica que muchos de algunos contaminantes o algunos efectos son causados por algo en particular, supongamos el transporte móvil, en el caso del PM5, que causa el 80% del PM2.5, perdón, pues es una decisión que uno debe tomar, restringir, por ejemplo, la movilidad de los carros. Entonces, para llegar a la toma de decisiones se tuvieron que pasar por muchas etapas: generar los datos, almacenarlos, interpretarlos y por supuesto generar conocimiento, y esto obviamente apuntando todo hacia la toma de decisiones. Ya vimos las fuentes de información ambiental que pueden provenir de monitoreos o de muestreos, pero les decía que no solamente es importante el tema de generar los datos y de tener una fuente de datos, sino almacenarlos. Para eso se tienen que considerar varios aspectos. El primero, al momento de almacenar esos datos, es mirar qué tenemos, si tenemos datos o tenemos imágenes. ¿Por qué? Porque si tenemos solo datos o solo imágenes, pues podemos optar por un tipo de sistema en particular, o en determinados casos que haya una combinación de estos dos, pues tocará por sistemas híbridos que nos permitan almacenar datos e imágenes al tiempo. Por ejemplo, si se tienen imágenes satelitales y meteorológicas, en ese caso hay que optar por un sistema híbrido. También hay que considerar factores como el tiempo de respuesta al momento de almacenar, la estructura de las consultas, la facilidad de recuperación, la disponibilidad y la escalabilidad. ¿A qué me refiero con esto? Supongamos que se escoge mal un sistema. Al escoger mal un sistema de almacenamiento, pues los tiempos de respuesta van a ser muy altos, por desorden de la información o porque no está debidamente estructurada la forma en que se debe consultar. Entonces pues eso va a generar retrasos en la respuesta del sistema para recuperar la información en específica por parte de algún usuario, y eso finalmente se traduce en problemas, por ejemplo, para la manipulación de la información, el manejo de datos. También se puede dar, por ejemplo, problemas si hay que dar toma de decisiones y respuestas rápidas. Pues imagínense un sistema totalmente desorganizado o mal estructurado, pues finalmente va a ser un obstáculo para la generación de conocimiento y toma de decisiones. Entonces también en el almacenamiento se debe tener en cuenta lo que les decía, la escalabilidad. ¿A qué nos referimos con escalabilidad? Los datos deben fluir de manera que no sea rígida, es decir, el sistema de almacenamiento debe permitir incorporar nuevos datos, pero ojo, mucho cuidado. Ahí vamos a ver por lo menos en un concepto que es no volatilidad, es decir, que puedan incorporarse pero que no se vayan a perder fácilmente o que no se puedan manipular. Tiene que conservarse una cierta rigurosidad, es decir, no se pueden incorporar datos a la loca, sino que se debe procurar que esos datos que se incorporen pues tengan un criterio mínimo de calidad. ¿Por qué? Porque pues por lo menos se pueden dar muchos errores a la hora de almacenar información, y esos errores tienen que ser detectados antes de quedar consolidados en un sistema de almacenamiento. Entonces por eso se habla de escalabilidad, porque el sistema debe reaccionar, debe adaptarse, pero no debe perder la calidad de la información que hay allí. Y también el tipo de tecnologías. Hay tecnologías, por ejemplo, relacionales, hay nuevas tendencias en tecnologías que permiten, por ejemplo, almacenar no solamente datos, sino como veíamos, sistemas híbridos, datos e imágenes,
o se sale de lo convencional. Entonces las tecnologías cada vez han ido avanzando y son más flexibles y nos dan libertades sobre el manejo de la información. Entonces al momento de escoger una tecnología en particular, siempre se tiene que mirar esas características que debe tener un almacenamiento, que no sea tan rígido, pero que conserve la calidad y que permita ese flujo de información, que se adapte, que los tiempos de respuesta sean rápidos, que tenga una estructura de consulta ordenada para que la recuperación sea fácil. Entonces todos esos elementos se deben tener en cuenta al momento de un almacenaje de la información ambiental, con el objetivo siempre de conservar la calidad y siempre de tener unos parámetros mínimos que nos permitan tener certeza sobre este tipo de datos. Ahora bien, veíamos que en cuanto al manejo de datos ambientales, una de las etapas más importantes es el almacenamiento. El almacenamiento es fundamental y para esto se ha trabajado y se ha hecho diferentes propuestas y se han utilizado distintas tecnologías. La primera son las bases de datos relacionadas. Esas bases de datos relacionadas son un tipo de base de datos que almacena y proporciona acceso a puntos de datos relacionados entre sí. Eso viene de la idea de una función matemática. Supongamos y es igual a mx más b. Entonces en el caso para definir cuánto vale y, pues va a depender de un valor de x. Es lo mismo pasa acá. Veamos un ejemplo para que se entienda más fácilmente. Supongamos tenemos 3 municipios: Manizales, Pereira y Armenia. Entonces en esos 3 municipios queremos ver cuál es el uso del suelo. Entonces primero tenemos que definir qué municipio es, y ese municipio pues vamos a tener relacionado el uso del suelo. Supongamos en Manizales se puede dar agrícola, o industrial, o comercial, o vivienda, o forestal. Entonces dentro de ese uso del suelo pues uno puede decir en qué zona geográfica, puede ser la zona 1, la zona 2 o tal comuna. Entonces ustedes ven que aquí están relacionados. Primero se escoge el municipio, ese municipio obviamente tiene unos usos determinados y unas zonas específicas para eso. A eso lo vamos a llamar bases de datos relacionados. Entonces en este caso de las bases de datos relacionados vamos a utilizar un lenguaje de consulta estructurado, SQL por las siglas en inglés, que se utilizan en la mayoría o en casi todas las bases de datos relacionadas para consultar, manipular y definir datos. Es muy importante porque esos datos estructurados, SQL, es como, por decirlo así, una forma burda, como un archivo tipo Excel, ¿cierto? Que nos va a permitir, supongamos por ejemplo las hojitas, y me voy yendo hoja 1, hoja 2, entonces así puedo hacer las búsquedas, ¿cierto? Pero va a estar restringido sobre todo hacia datos. Entonces vamos a ver uno, pero esto lo vamos a ampliar posteriormente: las bodegas de datos. Las bodegas de datos pues van a ser mucho más robustas que lo que son las bases de datos relacionadas. Entonces en este caso se van a tener archivos planos. Los archivos planos son, por ejemplo, archivos CSV separados por, o sea, son datos puntuales. Se van a tener bases de datos, es decir, las bodegas van a incluir bases de datos y otros formatos, pueden ser inclusive imágenes, gráficas. Entonces tras un proceso, porque mire que aquí en las bodegas de datos estamos uniendo mucha información para consolidarla en un solo punto, pues se debe hacer un proceso de limpieza, de integración, de transformación, de carga y de actualización para mantener esas bases, esas bodegas de datos, óptimas. Eso lo vamos a ver cómo es ese proceso. Yo les mencionaba una técnica que es la ETL. Entonces, una vez se escogieron los datos, bien sea datos planos, bases de datos y otros formatos como imágenes, se ha hecho la limpieza y se ha hecho todo este proceso de integración, transformación y carga, pues ya tenemos nuestra base de datos, ¿cierto? Nuestra bodega de datos, perdón. Entonces esa bodega se define, es un repositorio. Las bodegas están construidas por medio de procesos de limpieza, integración y transformación. Eso es bastante importante. ¿Por qué? Porque eso garantiza la calidad de los datos, que es finalmente lo que nosotros queremos. Entonces
Esa bodega de datos nos va a permitir lo que son las consultas. Las consultas es bastante importante porque recordemos que uno de los fines últimos de los sistemas de información ambiental es la divulgación por cualquiera de los usuarios. Y eso a su vez, esos usuarios pues al poder acceder a esos datos pueden hacer algo de minería de datos para evaluar patrones o por ejemplo hacer predicciones y por supuesto sacar conclusiones. Entonces este tema de bodegas lo vamos a ampliar mucho más porque particularmente en el caso de Colombia o de Caldas, la tendencia no es a tener bases de datos, sino bodegas de datos. Está el otro que es el tipo de almacenamiento no SQL, que es el acrónimo que corresponde a la frase No Only SQL, que pueden, digamos, dar origen a datos que no sean SQL, como digamos en las bases de datos relacionados. Entonces este término hace referencia a que cualquier sistema de gestión de datos no sigue el modelo de bases de datos relacionados. Digamos que en las bases de datos relacionados principalmente podemos almacenar solamente datos, y entonces en este caso pues no. En este caso hay distintas categorías de los SQL. Entonces vemos por ejemplo que los sistemas SQL pueden funcionar como clave valor, así como un diccionario que sea una palabra y él nos devuelve algo a cambio. El SQL también puede manejar gráficas, documentos, o otro tipo es el de columna familia. Entonces vamos a ver que en la medida que tenemos las tecnologías, esas tecnologías se adaptan a las necesidades, o uno más bien es el que se adapta, a las necesidades para el almacenamiento de los datos. Es decir, una base de datos relacionada puede funcionar para determinados casos bastante bien y no es necesario una bodega ni un almacenamiento no SQL. En algunos casos, cuando los volúmenes de datos son bastante importantes y se tienen unos objetivos claros, pues las bodegas de datos es la mejor solución. Y en otros, por ejemplo, sobre todo los sistemas de biodiversidad que se requieren datos y gráficas, pues los sistemas de almacenamiento no SQL sería la mejor alternativa. Entonces veíamos que en las distintas tecnologías de almacenamiento de datos que se encuentran en las bodegas de datos, los data warehouse. Entonces los data warehouse se definen como el repositorio de información recolectada de múltiples fuentes. Esto es muy importante porque sí nos permite recuperar, por ejemplo, distintos monitoreos o distintas estaciones. Y el objetivo final de un data warehouse o de una bodega de datos es resumir y centralizar gran variedad de información. Pero para hacer y construir esa bodega de datos hay que seguir una metodología que esa la vamos a ver posteriormente, que es la ETL. En esa metodología para la construcción pues se debe tener en cuenta que hay una etapa de extracción, de transformación y obviamente de carga de datos. Entonces sobre eso vamos a profundizar en los siguientes minutos de este video. Pero esa bodega de datos debe tener unas características mínimas. La primera es que debe haber una integración, es decir, nosotros tenemos muchas fuentes de información y nuestra bodega de datos debe estar en capacidad de integrarlas, es decir, de consolidarlas en una sola. Entonces esa integración es una característica fundamental que debe tener una bodega de datos. Sin eso pues se dificultaría mucho el proceso. Otra característica que deben tener las bodegas de datos es que no sean volátiles, es decir, que los datos no se puedan modificar tan fácilmente, en el sentido que no puedan ser manipulados. A eso me refiero. Sí pueden haber correcciones, pero que no sean manipulados. Entonces cuando una bodega se dice que no es volátil, es que no entre ni salga información como en forma tan fluida, porque se pueden dar pérdidas, alteraciones que no son deseados. Es decir, se debe evitar modificaciones masivas de información. Otro es el cambio. Les decía que si bien es cierto que no va a haber volatilidad, pues las bodegas sí deben estar en capacidad que la cantidad de datos pueda cambiar en el tiempo, es decir, que se puedan producir mayor cantidad de alimentación, es decir, que haya una constante retroalimentación y actualización de la información. Esas son características fundamentales que debe tener una bodega de datos. En cuanto a la metodología que se debe seguir para el llenado de esos bodegas, pues lo vamos a ver en los siguientes videos. Pero para antes de
de mirar esa metodología a profundidad, tenemos que discutir cuáles son ese tipo de configuraciones que puede tener una bodega de datos. Pues esos tipos de configuraciones y de modelos que pueden tener una bodega de datos, está el primero, que es el modelo estrella, en el cual tenemos tabla de hechos y a los otros lados las dimensiones. A ver, para que se entienda esto, ¿a qué me refiero con tabla de hechos? Tabla de hechos, por ejemplo, puede ser precipitación, llovió, es un hecho. Otro puede ser, por ejemplo, que los valores de una determinada variable superen los límites máximos permisibles, ese puede ser un hecho. O por ejemplo lluvia o caída de ceniza, son hechos, ¿cierto?, que pueden afectar. Entonces las dimensiones son esas variables, por ejemplo temperatura, radiación solar, y que están asociados al hecho de la precipitación. Entonces las dimensiones son esas variables y los hechos el fenómeno tal asociados a esas variables. El fenómeno, por ejemplo, de precipitación va a estar obviamente relacionado también con evapotranspiración, porque pues se pueden dar esas condiciones. Entonces, en ese caso que se tiene la tabla de hechos central y las dimensiones alrededor, es una estructura tipo estrella. Pero hay otra, que es la estructura tipo copo de nieve, donde están repartidos los hechos y las dimensiones, es decir, las variables. Ese copo de nieve pues obviamente es para sistemas mucho más robustos y mucho más complejos, que pueden exigir por lo general, esto lo vamos a ver en el video número 3, la estructura de estrella funciona muy bien para sistemas que no son tan complejos y, por ejemplo, ciudades intermedias donde tienen redes bastante pequeñas y que se pueden manejar este volumen importante de datos a través de esta configuración. Entonces, en cuanto al tratamiento, les decía anteriormente que las bodegas deben ser construidas bajo una metodología, que esa metodología se resume en extracción, transformación y carga, pero cada una de estas etapas se subdivide obviamente en pasos. Entonces la metodología, que es el ETL, que es el Extract Transformation Load, por las siglas en inglés, es una técnica que permite administrar bases de datos y bodegas y realizar migración de datos de una fuente hacia un destino, que es la bodega. Entonces eso es muy importante, migrar. Recordemos que una parte es extraer, transformar y poder consolidarlos en un punto en específico. Entonces, la etapa de extracción, aquí se establecen las fuentes y orígenes de los datos, es decir, qué cantidad de estaciones tengo yo. Y obviamente esa fuente de datos, sobre todo qué variables estoy midiendo, que eso decíamos que dependía de la ubicación geográfica o del tipo de sensor. También se debe determinar la periodicidad de la toma de la información, es decir, sabemos que en la fuente influye mucho si es cada 5 minutos, cada 2 minutos, porque eso va a ser proporcional al volumen de datos. Y lo otro es la lectura de la información. Veíamos en el video número 1 que hay equipos que son vía internet y pueden hacer el envío de los datos en forma remota, otros que no, otros que requieren, por ejemplo, que uno vaya, tome la muestra en campo o extraiga por USB. Entonces también en la extracción importa mucho la forma en que se hace la lectura. En cuanto a la etapa de transformación, esto es bastante importante porque se hace la traducción de los datos. ¿A qué me refiero con la traducción? Se hace la toma y la estandarización y se determinan algunos errores, ¿cierto? Se hace la toma y los datos se deben estandarizar. Supongamos la estación Villa María, por ejemplo, registra la temperatura 11,5 y separa el decimal con coma, mientras que por ejemplo, la precipitación la separa, el valor de precipitación lo va a separar por punto. Entonces a eso se refiere traducción, es decir, los datos tienen que estar totalmente homogéneos y estandarizados y obviamente tomados de la fuente original. En esta etapa de transformación también se hace una limpieza y filtración. Hay distintos tipos de filtros, se pueden hacer filtros de detección y filtros de corrección. Lo que inicialmente se hace es filtros de detección para determinar qué tipo de errores. Supongamos, por ejemplo, un pH, si estamos hablando de calidad del agua, un pH de menos 10. Sabemos que ese menos algo pasó, hubo un fallo y por lo tanto se hace una corrección sobre ese dato. También se hace normalización, complementación de la información. Muchas veces la luz se va o los equipos pueden fallar y queda la información incompleta, entonces ahí hacemos mano
de herramientas computacionales que nos permitan hacer predicciones de cómo pueden haber sido sus posibles datos o semejanzas a otras estaciones. También en la etapa de transformación se hace fusión y migración inicial. Y toda esta etapa de transformación pues tiene que ir de la mano de expertos ambientales. ¿Por qué? Porque los expertos ambientales son los que podrán aplicar los filtros, es decir, si esa información para una variable en particular puede ser verdadero o no. Supongamos una masa negativa, todos sabemos que una masa negativa no puede existir y debe ser positiva, entonces se necesita un experto que sea capaz de interpretar la información y tomar una decisión respecto a esos datos. Por último se hace la carga, porque recuerde que esta tecnología o este tratamiento de ETL, va enfocado hacia la formación de las bodegas. Entonces finalmente lo que se quiere es hacer la carga de la información, y para cargar la información y almacenarla se debe tener en cuenta la calidad de los datos, y eso es fundamental. No podemos almacenar datos que tengan calidad dudosa, porque definitivamente nuestros análisis, conclusiones e interpretaciones que hagamos sobre ellos también pues van a ver afectada su calidad. Entonces también es importante tener en cuenta al momento de cargar cuáles son el destino predeterminado de esa información, es decir, si el destino va para una bodega de datos o a una base de datos relacionada. Entonces también es importante el momento de carga definir a qué tipo de sistema va. Y también en el momento de carga recordemos que todo apunta hacia la divulgación, pues también cómo es ese proceso de liberación, si al momento que se va a cargar se va a poder liberar o no, y a qué sistema se va a cargar. Entonces esas variables son las que son más importantes, que se resumen en extracción, transformación y carga, que es el modelo ETL para la formulación y planteamiento de bodegas. Entonces, ya entrando propiamente dicho a las técnicas y herramientas de análisis de información, vemos que la primera son consultas o análisis relacionados. Este permite la extracción de datos desde un almacenamiento tipo relacional. Obviamente veíamos anteriormente utilizando un lenguaje estructurado en SQL, y se pueden aquí en este tipo de consultas hacer operaciones básicas, por ejemplo sacar promedios, máximos, mínimos, y en general todo el tema de teoría de conjuntos, uniones, interjecciones. Pero este tipo de análisis y de técnica de información relacional pues va a tener obviamente ciertas limitaciones por el tipo de dato y el tipo de lenguaje que se está utilizando. Para que ustedes se hagan una idea cómo es una consulta relacional, es así como les mencionaba, como un Excel. Entonces sabemos que, por ejemplo, se pueden hacer ciertas operaciones, se pueden determinar ciertos valores, pero al momento de tomar decisiones pues no nos va a permitir ni hacer difícilmente predicciones en forma rápida. El otro sistema es el sistema conocido como OLAP, por las siglas en inglés, que es el sistema Online Transactional Processing. Este permite consultas de buena cantidad de datos, sin embargo, también está muy limitado a la toma de decisiones. No nos permite hacer toma de decisiones, generación rápida de información, por ejemplo, para generar conocimiento y tomar una decisión. Pues estos sistemas están bastante limitados, van más que todo hacia la consulta, y ahí entran en juego otros tipos de sistemas, como por ejemplo son el Machine Learning y el Deep Learning. Este Machine Learning ML principalmente comprende descubrimiento de modelos y patrones. Pues aquí ya esto nos da un avance muy grande, porque pues si vemos algún patrón, eso claramente nos va a permitir identificar alguna tendencia o algún problema que haya en términos ambientales. También el Machine Learning se puede clasificar, porque pues como supervisado o no supervisado, eso lo vamos a ver a continuación. Y en el caso de, por ejemplo, si es supervisado, pues vamos a tener un objetivo como más específico, y vamos a querer analizar un problema en particular o unos datos en particular. Y no supervisado, simplemente dejamos que el sistema tome decisiones en cómo va a agrupar los datos, y a partir de esas agrupaciones pues ya nosotros podemos tomar alguna decisión. Esas agrupaciones también se conocen como clusters. Entonces vemos que la minería de datos, que es bastante importante, la minería de datos
define ese proceso de extracción de conocimiento a partir de un cúmulo de datos. La minería de datos, tenemos esas fuentes ya están almacenadas, entonces exploto toda esa información, genero conocimiento y, como les decía, las etapas previas, aparte de recolectar, acumular, almacenar la información, está la parte de generación de conocimiento y consecuentemente la toma de decisiones. Entonces el Machine Learning nos permite en todas esas etapas. En esa etapa de descubrimiento y de conocimiento, pues vamos a aprovecharnos obviamente de sistemas robustos como son los Data Warehouse, donde podemos tener esas bodegas alimentadas con una buena información que nos permita claramente generar ese conocimiento en miras a la toma de decisiones. Entonces estas son las técnicas que se utilizan para el análisis de información ambiental, unas más básicas que van más que todo a consultas, cálculos básicos, y otras más sofisticadas como el Machine Learning o la minería de datos, que ya va más enfocado inclusive hacia modelos predictivos o descriptivos, buscando por ejemplo patrones o en su defecto tratando de predecir lo que hay en cuestiones, por ejemplo, qué podría pasar bajo un escenario. Entonces eso es lo que hay, la tendencia actual en herramientas. Posiblemente en el futuro cambien, pero vamos a profundizar sobre todo en estas dos últimas, que es en las que se enfoca mucho la parte de ingeniería ambiental y sobre todo de los datos ambientales. En el Machine Learning y en minería de datos se enfoca mucho el tratamiento de datos ambientales. Como les mencionaba, la minería de datos apunta hacia el descubrimiento de conocimiento, pero ese descubrimiento de conocimiento se tiene que hacer en una serie de etapas. Esa primera etapa es obviamente la limpieza de los datos. Generalmente todas las técnicas de análisis siempre se hacen posterior a una limpieza en la cual se descubren, por ejemplo, inconsistencias. Sabemos que los aparatos pueden fallar o errores humanos pueden llevar a que, por ejemplo, no se haga una correcta homogenización y pues lleve a información errónea en el almacenamiento. Entonces, antes de hacer el descubrimiento, pues hay que detectar ese tipo de cosas. No se pueden hacer el descubrimiento de conocimiento a partir, por ejemplo, de información no homogénea o de información con algún tipo de error. Entonces, posterior a esa limpieza de los datos se hace la integración. Les decía que, por ejemplo, en el caso de las bodegas se pueden integrar datos de, por ejemplo, distintas estaciones o datos de un muestreo, datos de un monitoreo. Entonces es muy importante integrar esa información y que esa información se consolide en un solo punto. Eso es tarea obviamente del momento más de la escogencia del almacenamiento. Igualmente se deben seleccionar los datos, si los datos son relevantes para análisis. Es decir, muchas veces tenemos algo que llamamos suciedad, entonces vienen datos que no son tan importantes. Entonces esa selección de los datos va más que todo en manos del experto que esté manejando no solamente la información ambiental, sino las personas y los actores que están alrededor de ahí, que pueden descartar o definitivamente aceptar que un dato va a ser relevante para una decisión y una generación de conocimiento. También la transformación de los datos, la consolidación de los datos es importante. Entonces, cuando se consolida, esos datos se tienen que transformar para extraerlos en forma apropiada y obviamente poderlos almacenar. Esa transformación se debe tener mucho cuidado, porque ahí es donde principalmente se presenta como el punto en el que se dan grandes errores, muchas veces por desconocimiento de la persona que está manipulando los datos, pues hace la transformación inadecuadamente. Les ponía un ejemplo anterior, que era el uso, por ejemplo, de decimales o de puntos para los decimales. Entonces pues si la persona no conoce, puede confundir y pasar de decimales a cifras de miles. Entonces eso es bastante delicado, la transformación y obviamente el almacenaje.
La minería de datos aquí ya empieza a jugar una vez se han dado las 4 etapas anteriores: la limpieza, la integración, la selección y la transformación de esos datos. Pues ya podemos entrar a la minería de datos con miras al descubrimiento de la información. Esa minería de datos pues obviamente puede ir apoyada de software especializado. Vamos a ver que hay 2 tipos de software que nos va a permitir principalmente hacer esa minería y descubrir digamos patrones o descubrir algún tipo de información relevante para mi estudio en particular. La evaluación de esos patrones ya obviamente corresponde a los expertos en el tema, bien sea matriz agua o aire o biodiversidad, porque los patrones pues claramente necesitan un conocimiento profundo sobre el comportamiento del sistema, y se puede aceptar o descartar que puede ser un patrón o no, o simplemente que es cuestiones digamos un poquito más dadas al azar más que un patrón de comportamiento de un sistema. Por último, una vez que se ha hecho la evaluación de patrones, que ya estamos definitivamente descubriendo conocimiento, esta etapa es ya el descubrimiento de conocimiento propiamente dicho. Ya llega la presentación, que es la forma en que se van a visualizar, si se van a visualizar en gráficas o en datos o en tablas. Eso hace parte también muy importante, porque recordemos que la generación de conocimiento tiene que tener una etapa de divulgación. Si el conocimiento se queda en un punto en el que no es público, en el que no se puede acceder, pues en realidad va a haber una limitación, y ese nunca ha sido los objetivos de los sistemas de información ambiental. Ellos siempre apuntan a que la información sea pública. Entonces se tienen que pasar todas estas etapas para que se dé propiamente dicho el descubrimiento de conocimiento, teniendo en cuenta siempre la calidad de los datos y que las transformaciones y la manipulación que se haya hecho sobre esos datos haya sido en forma correcta, porque si no llegaríamos a conclusiones erróneas cuando ese no es el propósito, y siempre se busca llegar a información y a conocimiento obviamente preciso y que sea capaz de emular lo que está ocurriendo en los fenómenos ambientales. Entonces, la minería de datos es bastante importante, y veíamos que era una de las etapas en la generación de conocimiento. Entonces, cuando se está generando conocimiento, tenemos 2 enfoques, o un enfoque predictivo o un enfoque descriptivo. Si el enfoque es predictivo, pues tenemos un aprendizaje supervisado. Aquí al conjunto de datos se hace una clasificación, una regresión sobre ese conjunto de datos, porque se pueden plantear modelos, se hacen análisis en series de tiempo y las predicciones propiamente dichas. Entonces, cuando estamos en minería de datos enfocados hacia las predicciones, pues aquí podemos buscar automatizar el proceso de toma de decisión, porque recuerde que siempre posterior a la generación de conocimiento, con ayuda de la minería de datos, pasa a la toma de decisión a partir o por medio de modelos que sean capaces de realizar dicha predicción, ¿cierto? Pero para realizar una predicción, desde antes de querer, por ejemplo, hacer un modelo y todo, debemos tener claro el objetivo de hacia dónde queremos apuntar, y una pregunta clara que queramos responder. Entonces, por ejemplo, si queremos mirar que la agrupación de los datos por estaciones se relacionan con algún tipo de contaminación, eso ya es un objetivo. Si esa agrupación digamos de información de las estaciones nos pueden dar información, bueno, hay este tipo de problema ambiental por tal contaminación, pues allá hay un objetivo claro y podemos predecir si sí o no es así. Es como plantear un tipo de hipótesis. En cuanto al descriptivo, este aprendizaje es no supervisado. ¿Por qué? Porque simplemente el descriptivo vamos a dejar que los datos sean procesados en un software o en un sistema y sean devueltos, y a partir de ahí nosotros hacemos la descripción o el análisis de esa información. Vemos, por ejemplo, lo primero que sea una agrupación clustering. Entonces, si tenemos una red a lo largo de Manizales, pues él nos hace una agrupación de las estaciones, y esa agrupación de esas estaciones pues nos va a permitir ver cómo se relacionan, si por ejemplo hay microclimas, o si hubo una descarga, entonces tales estaciones lo detectaron, y al detectarlo pues ya se sabe que hay una fuente cerca. Pero en este caso no estamos tratando de predecir, simplemente estamos tratando de analizar qué nos está dando los datos, ¿cierto? Entonces, bajo ese enfoque,
descriptivo, pues vamos a poder resumir, hacer reglas de asociación o determinación de secuencias que nos permitan identificar esa palabra clave que son los patrones. Entonces aquí en este caso, por ejemplo, la hipótesis que podríamos pensar es: ¿hay algún tipo de relación en los datos? O sea, de alguna forma se correlaciona y eso me puede determinar el origen, por ejemplo, de qué está causando un fenómeno en particular, o por qué está causando que esos datos den muy altos o den muy bajitos. Entonces aquí no estamos tratando de predecir absolutamente nada, porque no estamos utilizando modelos como si se está haciendo en esta parte de minería predictiva, sino que aquí solamente estamos tratando de interpretar esa información para encontrar fenómenos que sean relevantes en mi proceso de análisis de datos ambientales. Entonces la minería de datos es muy importante, sus dos enfoques para la generación de conocimiento, y ambos enfoques apuntan también a la toma de decisiones, porque no solamente generar conocimiento, sino siempre hacia la toma de decisiones. ¿Qué voy a hacer? Si tomo una política regional o una política nacional, o si restringo ciertas actividades, siempre la minería de datos me va a permitir esa generación con mira siempre a la determinación y a las decisiones ambientales que se deban tomar respecto a un caso en particular. Entonces esa tarea de hacer el análisis y la minería de datos pues siempre va a estar apoyado de software. Hay software gratuito como es Weka. Este es un software desarrollado en Nueva Zelanda, o software más especializado también como es Tableau. La mayoría de estos softwares se han diseñado sobre todo para es un software de negocios. Este software básicamente se hace minería de datos para digamos mirar tendencias de mercado y todo, pero también se pueden utilizar en la minería de datos ambiental, porque pues se puede dar ese tipo de enfoque. Los software nos va a permitir visualizar los datos en forma más interactiva, porque pues imaginen ustedes, por ejemplo, tablas, pues es muy difícil la visualización y sobre todo la interpretación. Si tenemos millones y millones de datos en tablas, pues hay que consolidarlos en forma interactiva, por ejemplo en gráficas. También veíamos que este tipo de software tiene aprendizaje autónomo, que es una característica muy importante en la minería de datos. Esa minería de datos también este software nos va a permitir hacer, por ejemplo, en el caso de la minería descriptiva, hacer agrupaciones, asociaciones, que es algo muy importante. Y todo este software pues va a tener un entorno para análisis de conocimiento y generación del mismo, con miras nuevamente hacia la toma de decisiones. Entonces este tipo de software son muy buenos, son software muy robustos. Pues en el caso de Weka, pues hacer de libre acceso pues nos da una ventaja muy grande, porque pues no hay que pagar una licencia. Tableau también va a ser mucho más robusto, pero pues obviamente está la restricción que es un pago, y pues eso nos va a limitar a algunos de sus usos. Entonces, entre los objetivos que tienen los sistemas de información ambiental, uno y el más relevante e importante es la divulgación de la información. Para esto veíamos que para llegar a ese punto de divulgación pues hay que pasar etapas previas, como la generación de información a través de distintas fuentes, bien sea muestreos y monitoreos, consecuentemente el almacenaje de esa información, también teniendo en cuenta las etapas que involucra el almacenaje, que es el procesamiento, detección de errores, aparte de detectar errores, hacer correcciones, porque no solamente basta con detectarlos, aplicar unos tipos de filtros. Una vez se han hecho por ejemplo ese procesamiento de esa información para el almacenaje, por ejemplo si hay información faltante pues habría que complementarlo, mirar de qué forma se maneja. Pasamos, una vez se ha hecho el almacenaje, a lo que es la generación de conocimiento apoyados en la minería de datos, bien sea con modelos predictivos o descriptivos, y todo eso pues se tiene que hacer con miras hacia divulgar información. Esa divulgación de la información se puede hacer a través de plataformas, obviamente reportes ambientales. Miren que los reportes ambientales, por ejemplo, que se hacen en Bogotá o en el Valle de Aburrá, pues dan un panorama de cómo está la calidad del aire, o cómo están, por ejemplo, el manejo de residuos o determinadas problemas ambientales. Entonces
Ese tipo de divulgación es muy importante y se puede dar de distintas formas, en plataformas, en páginas web. Por ejemplo, a nivel nacional, el IDEAM tiene el CIAC. Entonces en la página del CIAC, solo vamos en el video número 3, allí vamos a encontrar información, por ejemplo, si hablamos de calidad del agua, información, por ejemplo, de calidad del agua que está reportada allí para algunas aguas superficiales. También vamos a encontrar, por ejemplo, índices de escasez, índices de vulnerabilidad. También, por ejemplo, para sistemas regionales, también esa información se da a través de plataformas, por ejemplo, como la del CIMAC, que el CIMAC para Caldas pues muestra todas las 4 redes que se tienen en el departamento, particularmente en el caso de Manizales. Entonces, los datos deben llegar a la mayor cantidad de interesados posibles y por eso se han hecho interfaces en páginas web, porque eso lo masifica. Entonces esto lo vamos a ver en el video número 3, así que los invito a que vean ese video número 3, porque ya vamos a ver cómo son esos sistemas de información ambiental, cómo se puede recuperar información y cómo están estructuradas las páginas para recuperar, digamos, los diferentes tipos de información ambiental, si es forestal, si es de biodiversidad, pero eso lo vamos a ver en el video número 3. Pero siempre deben tener presente que todos los sistemas de información ambiental lo que más pretenden es divulgar el conocimiento para que los diferentes actores que están involucrados en la toma de decisiones pues se enteren en la situación real en la que está un determinado recurso. Estas son algunas referencias que pueden utilizar para su trabajo. Los invito a que las analicen, las estudien. Hay información muy importante porque definitivamente el tema de minería de datos es un tema muy robusto y que llevaría muchas sesiones como para poderlo entender, así que estas referencias les va a permitir abordar y ampliar mucho más ese tipo de conocimiento y cómo se están utilizando esa minería de datos en ingeniería ambiental para en la toma de decisiones y la toma también de políticas. Estas son otras referencias que les pueden ayudar a entender mucho más este tema. Estas referencias tienen información, por ejemplo, del software y que podrían utilizar para la minería de datos, así que los invito a que exploren mucho más esta información que está aquí. Este fue el segundo video del módulo número 3 sobre el procesamiento de datos e información ambiental. Ya en el video número 3, que es el último video, vamos a ver propiamente dicho cómo manejar esas bases de datos, cómo manejar esa información, cómo plantear, por ejemplo, sistemas de almacenamiento en el caso de una bodega de datos ambientales. Entonces hasta aquí vimos todo cómo es el tema de procesamiento de información ambiental. Este recurso educativo digital fue desarrollado para la asignatura del seminario 2 de la maestría en ingeniería ambiental, con miras a darles herramientas a ustedes para que puedan plantear correctamente sus trabajos finales de grado a través de estos sistemas de información y la identificación de problemas y necesidades para una comunidad o un país como lo es Colombia. A ustedes muchas gracias por seguir esta serie de videos. En el video número 1 y en este video pues abordamos más temas conceptuales para que se entienda muy bien lo que sea el ejercicio que hacer en el video número 3. Los llamo a que vean el último video donde vamos a entrar a esas plataformas virtuales, ver cómo se recupera y vamos a hacer un ejercicio de interpretación de información. Entonces, muchas gracias y espero que estos recursos educativos digitales sean de bastante utilidad para ustedes.